Amados hermanos, les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy contentos junto a mi amado pastor de estar en este lugar, en esta universidad, entregando el mensaje de la cruz y enseñando la palabra de Dios a nuestros hermanos, a nuestros auditores. Así que pedimos que Dios nos llene de su gracia y que su Espíritu Santo sea edificando vuestras vidas por medio de su poderosa palabra. Abramos nuestra Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El tema que enseñaré en estos breves minutos le he puesto como por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios. Voy a pedir que usted, donde se encuentre, si puede hacerlo, cierre sus ojos, voy a orar. Amado Dios, vengo delante de ti por medio de aquel que venció y murió en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, Señor, que tú me llenes de tu gracia y me des esa claridad para predicar tu palabra. Lo necesito, no confío en esta carne, confío en ti, Señor. Y te ruego que tú bendigas a mis hermanos que están viendo, que están escuchando. Te ruego que tú edifiques su vida, les llenes de tu presencia y que esta palabra cobre vida en cada corazón, porque tu palabra no volverá vacía. Lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. La primera frase que comienza el versículo 1 diciendo así que, se puede leer por lo tanto como consecuencia de, como causa de cuanto ha sido escrito antes. Es así que tú lo puedes leer de esa manera, por lo tanto, como consecuencia de. La expresión así que señala el resultado del argumento presentado en los capítulos anteriores, es decir, desde el capítulo 1 al capítulo 11 de Romanos, se viene exponiendo la parte teórica, la doctrina de la justificación por la fe. Sin embargo, en el capítulo 12, del capítulo 12 en adelante, es la consecuencia, son los resultados que genera, por decirlo así, la doctrina expuesta en los capítulos del 1 al 11, especialmente del 3 al 8. Pero complementemos a nivel general, del capítulo 1 al 11. Es decir, la exposición doctrinal trae resultados como consecuencia en nuestra vida cristiana. Por lo tanto, a partir del capítulo 12 se va a referir a la parte práctica de la epístola, del capítulo 12 en adelante. Ese os ruego que aparece allí en su Biblia, después de así que hermanos, ese os ruego expresa una apelación o una exhortación a actuar. El verbo ruego, que en el griego es parakaló, como es una exhortación, en el griego clásico se usaba cuando un oficial arengaba a las tropas bajo su mando antes de entrar en combate. La exhortación dirigía el pensamiento de los soldados hacia la victoria y los enardecía, orientándolos hacia algo concreto. Es decir, el general del ejército orientaba el pensamiento de los soldados, alentándolos hacia la victoria. Los exhortaba, los animaba, los alentaba. ¿Para qué? Para que los soldados, ¿cierto?, combatan en razón de ganar, para vencer, para triunfar en la guerra. Por lo tanto, la exhortación, ese era el término, así se usaba en la antigüedad, en el griego clásico. La exhortación, en el aspecto teológico, la exhortación es un venir al lado de un hermano, con un ruego para que oriente su vida en una determinada dirección. Voy a repetir eso. La exhortación es un venir al lado de un hermano con un ruego para que oriente su vida en una determinada dirección. De manera que el verbo rogar no es una súplica, sino un aliento hacia algo. Cuando usted se acerca a su hermano, cuando usted se acerca a lo mejor a algún familiar o a alguien de la iglesia en donde usted pertenece, y
se acerca a su hermano, le dice: hermano, te aliento, hermano, te exhorto a que tú sigas de esta manera. La forma como tú estás llevando este evangelio no es correcta. Hazlo de esta manera, conforme a la luz de la palabra de Dios. Lo que tú estás haciendo a ese hermano, le estás exhortando, le estás alentando a que oriente su vida en una dirección concreta que es conforme a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Por lo tanto, hermanos, estamos llamados a exhortar, estamos llamados a alentar al pueblo, estamos llamados a alentar a nuestros hermanos, a exhortar a nuestros hermanos, a alentarnos en la vida del creyente. Todos nosotros, no importando nuestra posición que tengamos en la iglesia, no importando lo que hagamos en la iglesia, si somos profesores de escuela dominical, si somos músicos, si somos diáconos, si somos pastores, no importando, todo creyente necesita ser alentado, ser exhortado, porque nuestro ministerio, más que reprender, es restaurar a nuestro hermano. Esta exhortación tiene su fundamento, tiene una base. Esta exhortación, este aliento, este ruego no está al aire. No es un ruego por algo material, no es un ruego por algo que tú has logrado en esta vida. No es una exhortación que tiene una base terrenal. La base de la exhortación, la base de este ruego, la base de este aliento está en lo que continúa del texto: por las misericordias de Dios. Esa es la base de la exhortación. Así que, hermanos, por lo tanto, por lo que yo vengo escribiendo desde el capítulo 1 al 11, desde lo que yo vengo exponiendo anteriormente, hermanos, te aliento, te exhorto, os ruego, y la base está en las misericordias de Dios. ¿Qué son las misericordias de Dios? ¿A qué se refiere con las misericordias de Dios? La misericordia de Dios es la infinita dimensión de su amor hacia el miserable. Esa palabra misericordia, que deriva del latín, del griego, pero deriva del latín especialmente, es una palabra compuesta que la primera palabra la tenemos miser, que significa miseria, y cor, que significa corazón. En otras palabras, la miseria del corazón. Pero refiriéndose a la misericordia de Dios, es el amor que permanece. Es el amor que a tal punto la palabra de Dios dice que sus misericordias se renuevan cada mañana para nuestras vidas. Por lo tanto, es el amor que permanece. Nosotros nos levantamos en las mañanas rodeados de su amor, porque su misericordia nos sostiene, porque ese amor permanente que es la misericordia de Dios nunca se acaba, permanece para siempre y permanecerá para siempre. Por lo tanto, la misericordia de Dios es la dimensión de su amor hacia el miserable. ¿Se acuerdan de Bartimeo? Bartimeo no clamó por gracia, él clamó por misericordia, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. La mujer cananea que intercedió por su hija endemoniada, ella también no clamó por gracia, pero clamó por misericordia. Ten misericordia de mí. Y ese amor que permanece, ese amor es extendido hacia el miserable para ser alcanzado por su gracia y responder a la petición de dicho hermano o de dicha persona. Sin embargo, la misericordia de Dios es la entrega de Jesucristo a favor de los miserables. En otras palabras, la misericordia de Dios se exponen, se expresan, se contemplan en su totalidad, 100%, en la obra magna de la cruz. En la cruz de Cristo, allí donde Jesucristo es clavado en esa cruz, se está manifestando, se está revelando la misericordia de Dios. La cruz es la expresión suprema de la misericordia de Dios. Aleluya por eso, bendito sea su nombre. Déjenme repetirlo. La cruz es la expresión suprema de la misericordia de Dios. Cuando tú le dices: Señor, ten misericordia de mí, tú le estás diciendo: Señor, soy un miserable, reconozco mi miseria, y que tu amor me alcance, que tu amor me perdone, que tu amor me alcance a mi vida. Tú, por lo tanto, hermanos amados, la misericordia de Dios es la entrega de Dios por medio de Jesucristo a favor de los miserables. Su expresión máxima es la cruz de Cristo. Por lo tanto, hermanos, la base de la exhortación está en las misericordias de Dios, en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y
Pablo viene hablando de esta misericordia, habló de la justificación, habló de la infinita dimensión de su amor en Romanos capítulo 5, donde dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, expresión suprema de su misericordia, de su amor. Por lo tanto, hermanos amados, la base de la exhortación, la base del ruego y del aliento es por las misericordias de Dios. Se los digo de otra manera, es por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Eso nos debe compugir, eso nos debe alentar, eso nos debe motivar. No hay otra cosa más que pueda motivar al creyente, alentar al creyente o exhortar al creyente, sino es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la obra que nos debe sentir obligación de predicar, de anunciar, de amar a nuestros hermanos, de servir en la iglesia. Es la base de la exhortación, es la base de la unidad, es la base de la comunión de creyentes. Se encuentra en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la cruz, hay que aclarar esto. Cuando hablamos de la cruz nos estamos refiriendo al madero, a los palos de allí. Si hay algún arquitecto, un arqueólogo que traiga de regreso la cruz en donde Jesús murió, no me interesa, no me importa, porque Jesucristo ya no está en esa cruz. Él vive y vive en nuestros corazones mediante su Espíritu. Sin embargo, cuando nos referimos a la cruz, nos estamos refiriendo a lo que Jesucristo hizo en aquella obra incomparable. Por lo tanto, hermanos, el fundamento es la misericordia de Dios. Te ruego, hermano, en estos momentos, te exhorto, te aliento, pero por lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario. ¿Y cuál es el ruego? ¿En qué consiste la exhortación? En que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El término presentar que usted lee ahí en la palabra significa poner a disposición, ofrecer. En otras palabras, lo que el apóstol está diciendo: te ruego, hermano, por lo que Jesucristo hizo en el Calvario, que pongas a disposición, que te ofrezcas, que te rindas por completo a mí. Este vocablo presentar se usaba para expresar la presentación de los sacrificios en el templo. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí el autor es que rindamos nuestra vida con la expresión cuerpo. El cuerpo se usa simbólicamente para referirse a la totalidad de la persona. No es solamente el cuerpo que tenemos que, es toda nuestra vida, poner a disposición, ofrecer nuestra vida a Dios. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos pide esto? ¿Por qué Dios está pidiendo tu vida? Porque Dios dio todo lo que tenía, que era su Hijo. Aleluya. Y su Hijo dio todo lo que tenía, que era su propia vida por ti. No me queda otra opción que rendir mi vida a Dios por lo que Él hizo por mí, por las misericordias de Dios que se expresan en la cruz del Calvario. El creyente debe ofrecer todo su ser delante de Dios y poner a disposición sus miembros para servirle a Él. ¿Por qué? Porque el cuerpo del creyente ha sido comprado por la sangre del Cordero. Por lo tanto, pertenece al Señor. Él no solamente compró algo de nosotros, Él nos compró por completo. Su sangre nos compró por completo, nos redimió. Por lo tanto, amado hermano, no te queda otra opción que entregar tu vida a Él. Él no quiere tus diezmos, Él no quiere tus ofrendas, Él no quiere tu canto, Él no quiere tu devocional. Él lo que quiere primeramente es tu vida rendida a los pies de Jesús. Total, por completo. Y porque yo he entregado mi vida, entonces no me queda otra opción que expresar mi gratitud mediante la ofrenda, mediante el diezmo, mediante mi canción, mediante servir al Señor con mis hermanos, reunirme en la iglesia, congregarme, etc. Porque he entregado mi vida a aquel. Pero la sencilla razón es porque Él se ha entregado por mí y se dio por mí en sacrificio. Por lo tanto, hermanos, entrega tu vida, pon a disposición tu vida, tu cuerpo, para servir a Dios, tu vida completa, rendida a Dios. Ese sacrificio que se entrega, que se ofrece con tu cuerpo, también es un sacrificio vivo. ¿Por qué es un sacrificio vivo?
Porque antes, hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora cuando conocimos a Jesús, Él nos dio vida y vida en abundancia. Por lo tanto, es un sacrificio vivo, también porque se entrega con la vida del creyente. Es un sacrificio vivo. Es vivo porque el Espíritu Santo impulsa y vitaliza al creyente. También es santo porque Él nos apartó para servirle. La palabra santo significa apartado. Por lo tanto, Él nos aparta del reino de las tinieblas para servir en el reino de su Hijo amado. Este sacrificio es santo porque se produce al impulso del Espíritu Santo. Y cuando nuestras obras están siendo impulsadas por la carne, entonces pasa a ser un sacrificio muerto que nos da vida, que nos da resultados. Cuando es santo es cuando se hace el impulso de su espíritu. Es también un sacrificio agradable, no porque yo lo sea ni usted lo sea, sino debido a nuestra posición que tenemos en Cristo. Al estar en Cristo Jesús pasamos a ser agradable a los ojos de Dios. Cuando Jesús fue y se bautizó en el Jordán, se escucha una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Por lo tanto, podemos ser agradables no porque lo seamos ante de Él, sino porque estamos en aquel que es agradable por completo, que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, descansa en el hecho de estar vinculado y en comunión con Cristo, y de esa forma somos un sacrificio agradable. Esto constituye el culto racional, esto constituye adoración, esto constituye el culto espiritual. Por lo tanto, hermano, adoración no es lo que tú haces, adoración es lo que somos. Que Él quiere de tu vida, tu entrega, tu corazón, tu vida por completo rendida a Él. ¿Por qué? Tan sencillamente por las misericordias de Dios, por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Contemplemos la cruz. Te invito a mirar la cruz. Te invito a contemplar y a que fundemos nuestra fe, nuestra vida junto a la cruz. El himno dice: dulces momentos, ricos en dones, de gracia y paz, de vida y luz. Solo hay consuelos y bendiciones cerca de Cristo, junto a la cruz. Dios te bendiga, amado hermano. Dios te llene de su gracia. Y pídele a Dios en oración que Dios nos llene de pasión, de gozo, de amor por lo que Cristo hizo por nosotros en aquella cruz. Dios te bendiga.